Estar aquí con ustedes. Vlad me comentó que se sentía tan emocional por ver tantas caras, hermana Manuela, hermano Hipólito, tantas caras que no hemos visto en tanto tiempo. Bienvenidos. Estamos en oración continua por cada uno de ustedes y sepan que los que todavía no han podido llegar, los extrañamos demasiado y esperamos en el momento preciso poder estar con ustedes de nuevo. Así que pueden abrir ya sus Biblias al libro de Hechos. Regresamos al libro de Hechos. Hechos de los apóstoles, Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, los Hechos de Jesús por medio de los apóstoles y el Espíritu Santo, whatever you want to call it, todo está bien, right? Porque en el libro de Hechos encontramos la historia del comienzo de la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia. Los que han venido siguiendo la secuencia de estos sermones saben que hace unas semanas cogimos una pausa, estábamos en el libro de Hechos, tomamos una pausa y nos enfocamos en la familia. ¿Y cuántos se gozaron con esos sermones acerca de la familia? Yo sé que yo gocé un montón, me los sufrí toditos, los lloré toditos y no quiero predicar más sobre eso hasta el año que viene. Son bromas. It'll be back. Pero esos sermones uno como que los vive de una manera especial. Y regresamos ahora, entonces hoy, y el último sermón basado en el libro de Hechos fue en el capítulo 10, cubrimos el capítulo 10. Y hoy vamos entonces a continuar con el capítulo 11. El libro de Hechos tiene un versículo increíble, como que si fuera el tema del libro entero. Y para darle un poquito de trasfondo histórico, lo que está ocurriendo aquí es que ya Jesús de Nazaret, ya pues el bebé nació y en algunos meses vamos a celebrar o recordar el nacimiento de Jesús. El bebé nació, el hombre creció y caminó y enseñó y vivió una vida perfecta. Y luego dio su vida, Él mismo la regaló para pagar el precio de nuestros pecados. Fue enterrado, fue sepultado 3 días y luego venció a la muerte, recobró su vida, resucitado de entre los muertos y estuvo 40 días con los discípulos. Y durante esos 40 días Él fue hablándoles a ellos y enseñándoles, abriéndoles los ojos acerca de las cosas que Él les había revelado, pero que ellos no habían entendido durante los primeros 3 años que Él estuvo con ellos. Y luego después de 40 días Él dice: ok, muchachos, lo siento, pero ya es hora que yo me vaya, me voy. No lloren, porque si yo no me voy, entonces no viene el que ha sido prometido, al Espíritu Santo. Entonces yo estoy con ustedes ahora, pero cuando Él llegue les prometo que va a ser más rico todavía, porque Él va a estar dentro de ustedes para ayudarlos. Right? Y eso lo encontramos, esa porción bíblica en Hechos capítulo 1, versículo 8, y lo tenemos en pantalla. Pero recibirán poder, Jesús les dice a los discípulos, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán, aquí está el propósito, ustedes van a ser mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Right? Eso se dice, I'm going to go, pero ustedes vieron algo. Ustedes vieron cumplir la promesa del Mesías, del Salvador, del Redentor del mundo. Ustedes lo vieron. Ahora van a ser mis testigos. Van a compartir las buenas nuevas, la buena noticia de que ya no tienes que vivir separado del Padre, de tu Creador celestial, sino que ese boquete que había entre Él, entre Jehová Dios, perfecto, santo, y tú, a causa del pecado, ya eso no tiene que existir, porque yo he cubierto, yo he pagado el precio. Ahora vayan y díganle eso a todos.
No se preocupen, yo sé que no tienen fuerza suficiente para hacerlo. Y algunos de ustedes ya con ese mensaje recibieron lo que tenían que recibir. Esto no se trata de con tus fuerzas. Jehová Dios conoce tus debilidades. Él conoce tus preocupaciones, tu ansiedad. Y Él te dice, esto no depende de ti, no te preocupes, yo te amo. I love you, I love you, I love you so much. Recibe poder. Y así lo creemos y lo vivimos. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y el Espíritu Santo entra y toma morada dentro de nosotros. Nos sella como propiedad de Jehová Dios. Y la Biblia nos dice, nada, jamás, nunca, jamás te podrá separar del amor de nuestro Señor. Nada. Porque el amor de Dios no depende de las circunstancias. El amor de Dios no depende de que si te portas mal o si te portas bien. De que arreglaste todos tus asuntos y ahora estás listos para entrar a una relación con Dios Padre. No, eso son mentiras del enemigo. Jamás, nunca podrás ser perfecto para alcanzar una santidad y poder relacionarte con el Dios divino. Nunca. Es solo a través de la sangre derramada de Jesucristo que te limpia de todo mal. Y el poder que recibes al recibir su Santo Espíritu. Y así nos podemos relacionar con Él. Y cada día durante este peregrinaje nos acercamos just a little bit. I'm not who I should be. No soy quien yo debo ser. Lo reconozco. Pero ¿sabes qué? No soy quien yo era. Pasito a la vez. It's just one. Man, I'm sorry, I get so excited. This is just the introduction. But well, I love it too. I love it too. So, capítulo 1, versículo 8, right? Esta tremenda promesa y ustedes saben, ellos recibieron y fueron bautizados por el Espíritu Santo y nace la iglesia. Y ellos comienzan a predicar esta palabra tan bella. Y así brincamos entonces al capítulo 11. Capítulo 11 de Hechos. Vamos a ver dónde está la historia, qué está ocurriendo. En el versículo 11 dice de la manera siguiente, los primeros versículos. La noticia de que los gentiles, para estar claro, un gentil es una persona que no es judía. Los judíos miran las personas a través de un lente que dice, ese es hebreo, ese es de los míos, ese no es de los míos. Right? Los que no son judíos, para ellos son gentiles. Ese es el label. La noticia de que los gentiles, los no judíos, habían recibido la palabra de Dios, pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. En el capítulo 10 leímos una historia cuando Pedro entra a una casa de un centurión romano. Esto es un hombre pues gentil. Pedro es judío. Y según la ley de Moisés, estos hombres judíos no podían mezclarse con los gentiles. Y aun cuando le pasaban por el lado a un gentil, agarraban como que el manto y se lo pegaban un poquito más para que ni el borde, ni nada del manto tocara a una persona que no era judía, a un gentil. Porque ellos eran considerados inmundos. Entonces, si lo tocaban, había un proceso para ellos limpiarse, tenían que quemar la ropa y la toga y todo. Porque se habían ensuciado con las personas gentiles. Entonces, ellos no estaban permitidos. No se le permitía a través de la ley juntarse con gentiles. Entonces, Pedro no solamente se juntó, sino que fue a la casa de uno y comió con ellos. Y dice, continúa el versículo 2, así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, después de haber tenido ese encuentro en la casa de este gentil, los creyentes judíos lo aplaudieron.
¿No? ¿No lo aplaudieron? Pero caramba, si usted oye una historia, right, de que había un montón de gente malísimas, sin misericordia y sin temor a Jehová, y que de repente se convierten a Jesucristo, ¿cómo usted recibe esa noticia? Bien, right? Wow, ya era tiempo esos sinvergüenzas que se convirtieran. Right? Gloria a Dios por eso. Pero ellos no. Ellos al oír lo que había sucedido y entra Pedro por la puerta, lo critican. Lo criticaron. Versículo 3. Entraste en una casa de gentiles. Y le pusieron the exclamation point there, right? Y hasta comiste con ellos. That's how they were. Así estaban ellos. Así estaban ellos. Sabes que cuando nos entregamos en las manos del Señor, buscando que sea hecha su voluntad, no la mía, y nos rendimos a la obra que ya Él ha comenzado, y le decimos a Dios: Padre, tú estás obrando, ¿cómo yo puedo alinearme con tu voluntad? Podemos esperar las cosas inesperadas. Cosas inesperadas comienzan a suceder. Lo que esperamos es pues que la gente reaccione y que las cosas continúen como siempre han sido. Lo he esperado. Y una de las cosas más difíciles para comprender, ajustarnos cuando comenzamos a andar en la voluntad de Dios, es que a veces las mismas tradiciones que amamos tanto pueden convertirse en obstáculos. Y estos judíos tenían la ley de Moisés, los mandamientos, las pautas, los reglamentos, las ceremonias. Y esa ley se había convertido para ellos en una tradición que sobrepasó el valor de su relación con Jehová Dios. Para entender esto bien, debemos entender primeramente que la promesa de que esto iba a ser una nación, de que Israel, los judíos, los israelitas iban a ser una nación, comienza en Génesis. Comenzando en capítulo 11, capítulo 12 de Génesis. Un hombre llamado Abraham, que no era nadie, no tenía una nación grande, una familia pequeña. Abraham vivía en Ur de los Calderos, en el Medio Oriente. Y un día Jehová Dios, por pura gracia de Dios, le dice a Abraham: hey, you know what? Te voy a sacar de aquí, de Ur de los Calderos, y te voy a llevar a otra tierra. Pero te prometo que si tú me sigues, voy a hacer de ti grandes naciones. Y todas las naciones y las familias del mundo serán bendecidas por ti. Y Abraham no tenía relación con Dios, era un pagano, él tenía sus dioses. Pero escuchó la voz de Jehová Dios y algo en él se compungió, se quebrantó. Había algo diferente en esa voz, en esa palabra. Y Abraham, aunque era pagano, le creyó a Jehová Dios y salió de su tierra. Y Jehová, Papá Dios, le dice: y deja a los familiares también.
Bueno, esa parte como que no es muy difícil para muchos de nosotros, ¿verdad? Ay, gracias, Señor. Y él deja a sus familiares y sale caminando, y Jehová Dios le muestra y lo lleva a la tierra de Canaán. Y allí el viejo Abraham, sin hijos, ya anciano, su esposa anciana, pero tienen esa promesa. ¿Qué te ha prometido Jehová Dios a ti hoy? Y tú no sabes cómo ni cuándo va a suceder, pero estás caminando porque le crees a Él. Ese es el desafío. Ese es nuestro desafío, el desafío de la fe. Y caminamos. Y cuando ya Él no podía tener hijos, qué cruel es Dios. Cuando nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Yo quisiera decirle a ustedes que no tenía una pildorita azul para ayudarlo, pero como esto es un sermón, no lo voy a decir. Y el viejo Abraham, guess what? Un día puso un disco de Luis Miguel, right? Bajaron las luces. Sarita, ven acá. Right? Y ahí pues queda embarazada. Un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y de Isaac, Jacob, Jacob a Israel, las 12 tribus, la nación. Y de repente se encuentran, o los encontramos, cautivos, esclavos en Egipto. 1 millón de israelitas. Y de manera milagrosa el Señor los rescata y los saca y los lleva al monte de Jehová. Y allí le entrega las leyes. Las leyes para ayudarlos a ellos ahora a relacionarse con Dios. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar en mi vida? A relacionarse con los que están a su alrededor. Jesús, en resumen, nos dice que el mandamiento más grande es: amarás a Jehová tu Dios con todo quien tú eres y a los demás como a ti mismo. Y ahí resumió todo o toda la ley, pero ellos no entendieron eso. Ellos habían sido elegidos. La promesa había sido a Abraham que de ustedes no son ni una nación, no son nación, lo más pequeño, para ser la obra más grande, para ser testigos de Jehová, de los ejércitos, para que a través de tu familia entre al mundo el verbo, la palabra de Dios se hiciera carne y diera su vida para reconciliar al mundo con su Creador. Promesa. Son testigos de esto y se enamoraron de la ley, no de Jehová Dios. Prefirieron la religión y una relación con la religión, con ritos. Y esto se convierte en una tradición para ellos que hasta el día de hoy no han podido quebrantar, sobrepasar. Y aquí se encuentra lo mismo. Nació la iglesia, gloria a Dios. Van a ser mis testigos, como el pueblo judío tenía que ser mi testigo. Ahora ustedes, cristianos, la iglesia de Jesucristo, van a ser mis testigos aquí en Windermere, por todo Horizons West, por todo el centro de la Florida, por todo este estado. Padre, ensancha el sitio donde yo estoy. Padre, bendícenos. Así orábamos, ¿verdad, Vlad? Y ahora, gloria a Dios, nos escuchan este mensaje, tal vez de uno que no sabe hablar español muy bien, por todo Sur y Centroamérica y nuestras islas Caribes, donde en un salón nos reuníamos después de 2 años de nacido, 200 personas, ahora estamos alcanzando más de 1000 personas cada semana, para ser testigos.
Que esto no depende de nada más, sino de Jesús. ¿Y por qué? Porque de tal manera Él nos ama. Y entramos en relación con Él. Y compartimos con los demás lo que hemos recibido de parte de Él. Buena noticia, good news. God loves you, and He proved it by giving His Son to die for you. You accept that, you can enter into a relationship with Him forever. Pero las tradiciones, es que usted no sabe, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No son tradiciones. Las tradiciones nos sirven de obstáculo a veces. Salir de estas tradiciones, familia, es muy difícil. Muy difícil. Porque estamos acostumbrados. Nos gusta la rutina. Nos gusta, es como una zona de confort. Es que tú no oras, tienes que orar. Sí, tienes que orar, eso es verdad. Eso es verdad. Pero, ¿qué tal si te digo que la Biblia dice que ustedes no saben orar? Que yo no sé orar. Que lo que pedimos es cosas conforme a nuestros deseos. Y por ahí hay 2 o 3 pájaros que dicen, Dios quiere darte los deseos de tu corazón. ¿En la carne? No. ¿En el espíritu? Sí. Porque Él transforma lo que es importante para ti. Y lo que era importante para ti antes de conocernos ya no lo es. Ahora las cosas que son más importantes para mí, los deseos de mi corazón, son los deseos de su corazón. Entonces cuando oro en el nombre de Jesús, pidiendo conforme a su voluntad, Él me da los deseos de mi corazón. Ese es el evangelio completo. No deje que te manipulen las palabras. Las tradiciones son muy difíciles de dejar. Pero caramba, algunas son buenas, ¿verdad? Man, este miércoles cumplí año. Happy birthday to you. Right? Y Nancy y yo nos fuimos de paseo y cuando regresamos, me estaba esperando en casa una torta venezolana. Oh my God. Y nos pusimos las botas. Ustedes saben que yo soy venezolano por adopción, me adoptaron. Y los colombianos dicen, no, pero es un poco de nosotros también. Así, ¿me entienden? Gloria a Dios. Y los cubanos, ¿saben que aquí Vlad felicitó y le dio gracias a Dios por estos músicos? ¿Sabe que hay de todas naciones aquí en el altar? Puertorriqueño, cubano, dominicano. De España, el que toca batería es de España. Tenemos un moreno americano aquí también con nosotros. Brasileros tenemos, right? Son buenas. ¿Qué más? Dominicano, Argentina, no podemos, le damos gracias a Dios por los argentinos. Yes. Right? El Che que dirigió hoy. Right? Entonces algunas tradiciones son muy buenas, pero sabes que ninguna tradición puede suplantar la importancia ni lo que es Dios para nosotros. Aunque nos cierren la iglesia, aunque no nos podamos reunir, Dios sigue siendo Dios. Y el enfoque de nuestras vidas es Dios. No son los ritos, no son las tradiciones. Vamos a enseñarle eso a nuestros hijos. Vamos a enseñarle eso, familia, a nuestros hijos. Que el enfoque de nuestras vidas es Jesús. No sencillamente con las cosas que le decimos, sino en la forma que ellos nos ven a nosotros viviendo. Amén. Entonces, lo esperado. Ellos pues tropezaron con
con lo que ellos esperaban. ¿Cómo puede Pedro ir y hablar a estos gentiles? ¿Y cómo puede? Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Él les dice en los próximos versículos: o es que ustedes no saben, yo estaba en Jope, y estaba en el techo de la casa de este hombre, y era al mediodía ya, y tenía mucha hambre. Estaban cocinando y me entró el olor, y como que tuve una visión. Y en esa visión vi que bajó una sábana del cielo por las 4 esquinas, y en esa sábana habían distintos animales inmundos, no puros. Y bajaron, y oí una voz que me dijo: Pedro, mata a esos animales y cómetelo. ¿Cómo? Son inmundos. Yo soy puro. Eso me va a ensuciar. Y la voz le dije: hey, no llames inmundo lo que yo he purificado. Y esa visión estaba preparando a Pedro, porque él iba a ir a Cesarea. ¿Se acuerdan lo que escucharon en ese sermón, en el capítulo 10? Él tenía que ir a Cesarea, a la casa de este centurión, para presentarle las buenas nuevas, para ser testigo de Jesús a un gentil. Y Pedro tiene esta visión primero, y cuando llegan a buscarlo, él dice: ok, yo creo que yo entiendo la visión. No dejen que tus tradiciones, no vamos a dar que nuestras tradiciones, las cosas que estamos acostumbrados. ¿Sabes qué? Esta pandemia, no hay costumbres ya, no hay tradiciones. Todo hecho de nuevo. Las cosas no van a regresar a lo normal como eran antes. Esto ha cambiado nuestra sociedad completamente, y está bien. Está bien, porque yo estuviera conforme con un grupito aquí predicándole, pero ya no. Ahora estamos en las redes. Ahora que escuche todo el mundo. Y ustedes, cuando lleguen a su casa, van a suscribirse a YouTube, canal de mi familia. Van a suscribirse a la página de Facebook, right? Y van a seguirnos en Instagram, y van a compartir estas buenas nuevas con todos sus amigos. Amén. Porque las cosas han cambiado. Lo inesperado, entonces. Pedro entra, habla, predica. ¿Y sabes lo que ocurrió en esa casa gentil? El Espíritu Santo descendió y fueron bautizados ellos, gentiles. Y Pedro se dio de cuenta: esto no es solamente para nosotros, esto es para todo el mundo. Lo inesperado. Espere una transformación cuando haga lo inesperado. ¿Qué te está pidiendo Dios que tú hagas? What is He asking you? What is He asking you to do? Hace 1 año y medio, 2 años ya, había este che argentino que pasó por ahí, entró con nosotros y lo conocimos. Hey, Che, y él me dijo: hey, Che, that's all the Argentinian I know. I don't know anything else. Y él regresó con su esposa, y al poco tiempo me llamaron y me dijeron: pastor, nosotros sentimos un llamado de parte de Dios a salir de Argentina y a ir a Windermere allí con ustedes a ayudarlos en esa obra. Y ese hombre, esa mujer, dejándose llevar por la promesa, no por lo que veían. ¿Y a dónde vas a vivir? ¿Y cómo te vas a mantener? Vas a dejar todo lo que conoces, a tus amistades, a tu familia, tu mamá y tus hermanos. Es que cuando Jehová Dios habla y estamos sintonizados a Él y escuchamos claramente y nuestros corazones están tiernos, hacemos lo que Él nos dice. Y hace unos meses, un mes atrás, comenzamos a ver estos frutos de este ministerio. Y Él vino a ayudarnos con los juveniles. Y esos muchachos están enamorándose de Jesús por lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de su siervo.
Y así podemos esperar lo inesperado cuando le obedecemos a Dios. Y por último, vemos las pruebas. Podemos esperar ver las pruebas. Las pruebas cuando hacemos lo inesperado. Y así como este testimonio de Diego y de Jan, vemos al final del capítulo 11 que comenzó la palabra de Dios a correr por todas partes. Versículos 27 y 30 al 30. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre, una sequía en todo el mundo, el Imperio Romano. ¿Y sabes qué? Como era el Espíritu Santo hablando, ocurrió. Hay pruebas cuando el Espíritu Santo habla y nosotros obedecemos. Está el fruto, como lo vemos aquí. Y continúa, esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Históricamente lo pueden comprobar. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Caramba, los de Antioquía, ¿sabes quiénes son los creyentes en Antioquía? Los gentiles. Los gentiles. La iglesia primitiva en Judea está sufriendo a causa de lo que está ocurriendo, esta pandemia. No había dinero, no había comida. Entonces los de Antioquía, los que ellos no querían que recibieran la palabra de Dios. Entonces esos hermanitos, bueno, pastor, yo creo que debemos de pasar el plato de la ofrenda para enviarle una ofrenda a nuestros hermanos en Jerusalén. Y esa iglesia de gentiles protegió, alimentó y ayudó a la iglesia primitiva en Jerusalén. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. Dios obra de una manera en que nosotros no podemos entender. Nosotros muy orgullosos tratamos de entender a un Dios infinito. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Gracias a Dios, a su Santo Espíritu, quien entra, hace morada en nosotros, quien nos ayuda a entender, que abre nuestras mentes, que renueva nuestra forma de pensar, que nos enseña a depender de Él. Y podemos acercarnos a Jehová Dios. Y yo le doy gracias a Dios por estas historias, que traen a la luz todo quien Dios es para cada uno de nosotros. Él es tu fortaleza en el nombre de Jesús. Él es tu paz. Él es tu alimento. Y a Él siempre vamos a adorar y glorificar. Así que, familia, espera lo inesperado cuando te pones en las manos de Él, Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Por estas promesas, oh Dios, que tú nos das y cumples. Y podemos mirar cómo tú has hecho todo lo que tú has prometido. Y eso nos llena de aliento. Y podemos servir de aliento a otras personas, confiando en ti, en tus palabras, no en las nuestras, no en nuestros recursos, sino en los tuyos, Señor. Perdónanos por haberte fallado, por dejarnos amarrar y estar amarrado por nuestras tradiciones. Y ayúdanos a vivir confiando en ti cada día más y más, para que las almas, Señor, en todas partes sean salvas, para que tu iglesia, oh Jehová, sea edificada en tu palabra.
para que familias sean restauradas y para que las murallas del enemigo sean derrumbadas. Ahora, oh buen Dios, despida a este tu pueblo en paz. Con el amor de Dios el Padre, con la gracia de Dios el Hijo, y en la dulce comunión y participación de Dios Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Id en paz, que Dios los bendiga. Bendiciones, familia.